Saludos, queridas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, después de varios días con ustedes, pues el Señor en su gracia y misericordia me ha estado dando una palabra que la he estado meditando por varios días y como ya les he dicho antes, la palabra que Él me da es para que yo aprenda. Como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que la palabra que Él trae a mi vida es para que yo también aprenda, para que yo esté en ese caminar y lo que yo aprendo, lo que yo vivo, lo que yo estoy en ese peregrinaje, pues trato de compartirlo para que también sea de bendición para ustedes como lo está haciendo para mi vida y como creo que se va desarrollando en la dirección que el Señor quiere que yo vaya. Así que les voy a compartir lo que es el fruto del Espíritu. Es un tema pues que seguramente ustedes lo han escuchado un montón de veces, pero yo en este momento, en lo que yo he estado viviendo, pues lo aplico, y el Señor me ha enseñado que así como Él ha derramado su Espíritu en nosotros, dice que Él nos ha dado de su Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nosotros, Él nos ha llenado de su Espíritu. ¿Y por qué no fluimos en el fruto del Espíritu? ¿Por qué no estamos fluyendo muchas veces? ¿Qué es lo que pasa para que no se fluya? Y eso ha sido una de las cosas que yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no hay diferentes áreas que no ha sido, de alguna manera no se ha desarrollado y se ha visto que el fruto del Espíritu ha podido fluir ahí? Y eso es lo que quisiera conversar un poquito con ustedes y darles lo que por gracia el Señor me ha dado. Si nos vamos a Gálatas 5:22 al 24, Gálatas 5:22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando uno va a la palabra amor, aquí como lo muestra en Gálatas, uno va al griego, va al original, y sale la palabra ágape. Y ágape es el tipo de amor que Dios tiene hacia sus hijos. O sea, cuando el Señor nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es el amor de Dios. El fruto del Espíritu es el tipo de amor de Dios, es su amor, es el amor de Dios que Él dice que debemos de tener, el amor de nuestro Señor. O sea, hacia la raza humana. Es el tipo de amor que Dios tiene hacia sus hijos, o sea, hacia la raza humana. Es un amor que se sacrifica. Es un amor que tiene buena voluntad. Así como el Señor entregó su vida por nosotros. Él entregó su vida. Él se sacrificó por nosotros. Él puso su vida como decir, Él dio su vida. Es un amor sacrificado, como habla en 1 Corintios 13, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de nuestro Señor que nosotros debemos de tener, el amor ágape. Y también hemos aprendido que hay el amor, que solamente la Biblia lo menciona 2 veces, el amor fileo. Es una palabra griega que quiere decir amistad o cariño, y solamente 2 veces se menciona esta palabra en el Nuevo Testamento. Y más que todo es como decir, habla en amistad y en cariño. Pero el fruto del Espíritu es el amor ágape. El Señor Jesús nos enseñó que debemos orar por nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen y calumnian. Eso está en Mateo 5:44. ¿Cómo podemos orar por alguien que es nuestro enemigo? O sea, que no nos ama, que
nos desea el mal, aquella persona que ha hablado mal de nosotros, que nos persigue, ¿cómo podemos hacerlo? Si no es con el amor del Señor, con el amor de Dios en nuestras vidas. Si nos vamos a Mateo 24:12, dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, el amor ágape. O sea, todas estas palabras que yo les estoy hablando, les estoy mencionando, estos versículos, habla del amor ágape, el amor de Dios. O sea que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de Dios se va a enfriar. Se puede decir que el amor ágape es cuando uno pone a esa persona amada aún antes de uno mismo, antes que los intereses de uno mismo. Ese es el amor, explicando un poquito más del amor ágape, el amor de Dios. Si vamos a Juan 15 del 9 al 10. Juan 15 del 9 al 10. Del 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el amor ágape, nuevamente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que, ¿cómo podemos ver una persona que verdaderamente ama a Dios? Permaneciendo, ¿no? Obedeciendo y guardando los mandamientos del Padre. Así vamos a permanecer en el amor del Señor. Romanos 5:5. Vayamos a Romanos 5:5, hermanas. Romanos 5:5. Yo estoy hablando un poco de cada uno, voy a hablar de cada uno o sea, el fruto del Espíritu es uno solo, pero ahí está, ahí tiene que venir todo el amor, el gozo. Yo voy a hablar justamente de cada uno se puede decir de estos regalos, estas bendiciones que uno puede tener para dar a los demás. Y estamos hablando en este momento del amor. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros, al tener el Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Por qué a veces no estamos fluyendo en el amor de Dios? ¿Qué es lo que está pasando que a veces no se ve? Que a veces como que no es el amor de Dios. O sea, quizás sea esté mezclado ahí y eso no puede ser. Por eso es que estamos estudiando, estamos averiguando y estamos viendo. Eso es lo que yo me ponía a meditar. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno no fluye como debería fluir. Juan 13:35. Juan 13:35. Dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos. O sea, acá cuando se refiere a todos es todo el mundo, todas las personas, tu vecino, tu familia, tu amigo que está en la China, o sea, todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Ya? Esa es la forma, el amor de Dios, ese amor desinteresado, ese amor que va a poner a la persona amada aún antes de nosotros mismos. Yo he visto mucho eso más que todo en las madres. Las madres, también podemos decir al padre, ese padre que abnegado, se ve como que uno deja de comer para darle a sus hijos, uno deja de comprarse un interés, algo que a uno le interesa, que le guste, por darle a su hijo. Y aquí
en el amor a un hermano, uno deja de sus intereses, deja su egoísmo, deja como decir, algo importante que puede ser para tu vida por amor a esa persona. En Juan, bueno, ya vimos Juan 13:35. Ahora vayamos a la palabra gozo. La palabra gozo en el griego es chara, C-H-A-R-A, y significa alegría, grandemente, deleite, júbilo. Esa es la palabra gozo. Y podemos ver en Mateo 2:10, por ejemplo, Mateo 2:10, cuando los pastores estaban buscando a Jesús y al niño, ¿no? Al niño lo buscaban, Mateo 2:10, y ahí se les aparece un ángel. Y dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, pues ellos eran guiados por una estrella para llegar al niño. Y al ver la estrella, estos pastores se regocijaron con muy grande gozo. Después también está en Mateo 13:20. Mateo 13:20. ¿Cómo se habrán regocijado esos pastores? Ya me puedo imaginar. Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántas veces, hermanas, nosotros hemos recibido la palabra y ha sido un gozo para nosotros? Hemos estado felices, o sea que todos los problemas, todas las pruebas que hemos estado pasando en ese momento se han disipado, se han hecho nada, porque hemos sido llenas del gozo del Señor. O sea, ahí el Espíritu de Dios lo hemos podido percibir y lógicamente lo vamos a exponer por el gozo de nuestro espíritu. Ahora la palabra paz, que es eirene, E-I-R-E-N-E, que significa tranquilidad, sosiego, quietud, placer tranquilo, cuando todas las partes importantes están unidas correctamente. Si nos vamos a Marcos 5:34. Marcos 5:34. A mí me gusta mucho ir a la palabra. No soy una persona que fluye mucho ahí hablando, de repente dando una explicación, sino que como que la misma palabra lo explica todo. Entonces, si vamos a Marcos 5:34, está, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué tremendo cuando esto es cuando había una mujer que le tocó, simplemente ella estaba enferma y tenía una enfermedad por 12 años y Jesús iba hacia un lugar y esta mujer simplemente un poco temerosa, un poco escondida, no un poco, sino bien escondida, ella trató de tocar el borde de su vestido de Jesús, y cuando lo toca, Jesús sintió que poder salía de él, y ahí fue que ella fue sana. Y bueno, ella después se postra ante él cuando él pregunta quién me ha tocado, y ahí es que ella le habla. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, ve quieta, ve tranquila, ve, como dice acá, ve en quietud y queda sana de tu azote. Qué tremendo. Si vamos a Juan 20:21. Juan 20:21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué tremenda la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que como me envió el Padre,
así también yo os envío paz a vosotros. El Señor nos está enviando, hermanas. El Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. El Señor nos envía, así como estuvo el enviado de Juan el Bautista. Él fue primero, él fue, como decir, para preparar camino para el Señor. Así también nosotros estamos preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y estamos avanzando y estamos predicando y estamos hablando. El Señor nos envía. Entonces, ¿cómo nos envía? Con paz, con paz. Ve, paz a vosotros, paz a vosotras. Paciencia, la palabra paciencia, que es la palabra en griego macrotumia, que significa tolerancia, ánimo, longanimidad, benignidad, clemencia, generosidad, ternura, compasión. Eso es lo que significa paciencia, que tengamos paciencia. Ese es uno de es el fruto del Espíritu, tiene que venir con paciencia. Ya nuevamente lo voy a repetir: tolerancia, ánimo, longanimidad, benignidad, clemencia, generosidad, ternura, compasión. Si vamos a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Del 12 al 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Él nos perdonó todo y no nos está condenando cada rato. Nos perdonó y nuestros pecados, dice que fueron totalmente borrados, fueron limpiados. Si antes había una mancha, pues el Señor lo sacó con su sangre. Lo limpió con su sangre. Así que acá dice que seamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, que estemos vestidos de eso, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. O sea, que estemos llenos de misericordia, estemos llenos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tremenda la palabra. Después está la palabra benignidad, que es en griego chestotes, que significa bondad, bueno, excelencia, rectitud. Esta palabra, si vamos al latín, viene de la palabra benignus, que significa bene, de bueno, y negnus, que significa indica nacido, y es que significa que es algo concebido, creado para el bien. O sea, una persona que es benigna tiene que ser una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, porque ha nacido para hacer el bien. ¿Ya? Entonces, qué importante es que entendamos que el fruto del Espíritu se va a ver en una persona que ha muerto para el pecado y ha nacido de nuevo, tiene una vida nueva, ha tenido el nuevo nacimiento. Esto es bien importante. O sea, el significado de benignidad es eso. Solamente se va a notar. No podemos poner, como decir, vino viejo en odres vino nuevo. Ay, me estoy entreverando. Vino nuevo en odres viejos. No se puede poner eso. Ni se puede poner pues un remiendo en un vestido nuevo. No se puede poner un remiendo viejo. O sea, no se puede, porque si no se va a jalar y se va a romper. Se tiene que poner las dos cosas nuevas, totalmente nuevos. Se tiene que ver, o sea, tiene que ser algo que encaje. Si es algo nuevo, tiene que ser algo nuevo. Tiene que haber todo un nuevo nacimiento. Aleluya. Espero no haberlas entreverado. Ay, hermanas, yo sé que el amor de Dios
todo lo soporta. Vayamos a la palabra bondad. Bondad viene de la palabra agotosune, que significa bondad para hacer el bien. Nuevamente, acá es muy similar a la palabra benignidad, pero es como que tú haces el bien y lo haces con bondad, con generosidad. Dios conoce por qué estás haciéndolo. Y si vemos en Efesios 5:9, Efesios 5:9, está, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Romanos 15:14. Romanos 15:14. Está, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Qué interesante es este versículo, que dice que acá le habla Pablo, ¿no?, a los romanos, que está seguro de que los romanos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, hermanos, que cuando nosotros amonestemos, tenemos que tener conocimiento de lo que estamos hablando. Y yo creo que él se refería a la palabra. O sea, nosotros vamos a hablar la verdad y lo vamos a hacer, lógicamente, con bondad. La verdad, como dice, la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Después viene la palabra fe. Fe, que significa pistis, que es fidelidad, fieles, confianza. Marcos 11:22. Esa palabra fe yo creo que la tenemos bastante clara, pero la tenemos que tener. O sea, tenemos que tener la fe. Marcos 11:22. Eso es algo que tenemos que ir desarrollándolo y tenemos que trabajarlo. La única forma de desarrollarlo es pasando la prueba, pasando. Si tenemos algo, tenemos que seguir avanzando. Quizás metidos en nuestra casa no lo vamos a lograr o no saliendo afuera. Y no necesariamente, gracias a Dios, hay bastante tecnología como para salir de alguna forma y hablar a la persona que está lejos de nosotros, pero lo importante es que lo practiquemos porque, como ya lo hemos dicho antes, la fe es como un músculo que tiene que ser ejercitado y así se va a ir engordando, va a ir poniéndose fuerte y por último, pues vamos a lograr lo que el Señor dijo, ¿no? Que podremos hasta decir a este monte, quítate y échate en el mar y va a ser hecho. Marcos 11:22 al 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que creer, hermanas, y es un don. La fe es un don, es un regalo que el Señor nos da. Y una de las cosas que yo siempre le he pedido al Señor es que ese don de fe que tengo, esa medida que Él me ha dado, la aprenda a desarrollar. La aprenda y no estamos solas, hermanas. Lo bueno es que no estamos solas y Él nos está respaldando porque estamos hablando su palabra, estamos hablando la verdad y Él conoce nuestro corazón. Él sabe las motivaciones que tenemos y Él va a respaldar esa palabra. Simplemente, también hay un versículo que habla, ¿no?, que era un padre que venía a pedirle por su hijo al Señor Jesús y quizás tenía un poco de duda y le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad.
Entonces es válido pedirle, Señor, ayúdanos a que podamos creer. Simplemente nosotros demos ese paso de fe, demos, y el Señor hace lo demás, porque de Él es el poder, pero Él necesita sus vasos dispuestos. Después también esta palabra significa creer, obediencia y seguridad. Mateo 8:10. Mateo 8:10. Vamos a Mateo 8:10, hermanas, rapidito. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando el siervo del centurión, ¿no?, se enfermó y el centurión fue el que vino y pues le dijo el centurión, le dijo a Jesucristo, di la palabra, porque su siervo estaba enfermo, di la palabra, no necesitas irte, di la palabra y mi siervo sanará. Entonces el Señor ya ha dicho la palabra y el Señor nos ha dado la autoridad, simplemente tenemos que obedecer y tenemos que avanzar en lo que el Señor nos ha dicho. Eso es de Mateo 8:10, Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9. Aleluya. Del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Como les estaba diciendo, la fe es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se gloríe, porque esto es un don de Dios. Así que ese don, hermanas, la fe es un don. El Señor nos da. El don es un regalo. El Señor nos lo da. Pero tenemos que aprender a que eso crezca. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que desarrollarlo. La palabra mansedumbre, que es la palabra praotes, que significa dulzura, correctamente, templado, mostrando la combinación correcta de fuerza y reserva, evitando la dureza innecesaria. Mansedumbre, ¿cuánta mansedumbre nos hace falta, hermanas? Números 12:3. Números 12:3. Habla acá de Moisés. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así habla. O sea, Moisés era manso. Pero ¿qué habla antes? Yo me imagino a Moisés cómo sería cuando recién fue llamado. Dice acá en Éxodo 2:11. Dice, y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a los egipcios? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Cómo fue Moisés cuando recién fue llamado? ¿Cómo era? O sea, este hombre, para que haya matado al egipcio, es porque era una persona que se airaba, se airó en ese momento, se molestó, para que él haya visto rápidamente por todas partes si había alguien, y él fue y lo mató, porque él tuvo cólera, se airó y agarró y mató a una persona, y después fue y también al otro día también empezó a pelear. O sea que tenía un carácter fuerte, un carácter difícil. No creo que en ese momento era una persona mansa, no creo que era una persona humilde. Mas, sin embargo, miren todo el tiempo que pasó y fue forjado su carácter con todo lo que vivió cuando pasaron la prueba, ¿no? Cuando todas esas plagas, después cuando por todo el desierto, ahí andando con toda esta gente y todo lo que hablaban, ¿cómo habrá sido forjado? ¿Cómo habrá él pedido a Dios su ayuda para que no pueda soportar toda esa prueba de tener tanta gente que él tenía que pues dirigir?
Y al último, cómo queda su carácter, cómo es él. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, hermanas, las que sufrimos a veces con esa mansedumbre, las que a veces hemos sin querer, de pronto, digo sin querer porque a veces no, simplemente no queremos hacerlo, pero el niño viene y agarra la bolsa de, qué sé yo, una bolsa de huevos que está ahí y agarra y las bota y se revientan ahí los huevos. ¿Qué haríamos? Un niño pequeño de 2 años, de 1 año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a agarrar a golpes o qué? O sea, o nos dicen algo que no nos gusta, vamos a enfurecernos y vamos a molestarnos y lo vamos a tomar tan a la defensiva, vamos a tener esa forma de responder como que nos están agraviando totalmente, o vamos a ser mansas. ¿Y a qué el Señor nos está llevando? Y si no tenemos eso, ¿por qué no lo estamos teniendo? ¿Qué es lo que está pasando? Santiago 1:21. Vayamos a Santiago 1:21, hermanas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, tenemos que dejar todo. Quizás muchas veces han habido personas que nos han podido hablar algo. Y no sé si les ha pasado a ustedes en un comienzo, cuando nos han dicho algo, nos han de repente pues ha sido una palabra que nos ha redarguido, que nos ha corregido y no lo hemos recibido bien. Lo hemos recibido fastidiadas, ¿ya? No ha habido esa mansedumbre para recibir esa palabra. ¿Y por qué? Por eso, ¿qué es lo que hay cuando no recibimos esa palabra, o cuando otra persona no lo ha recibido de parte de nosotros? ¿Qué podemos percibir? ¿Qué es lo que hay en ese corazón? Puede haber inmundicia, puede haber abundancia de malicia, puede haber algo que esté estorbando ahí, que tiene que salir para que esa mansedumbre se pueda ver, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar mi alma, puede salvar el alma del prójimo. O sea, simplemente se tiene que desechar eso. Si no hay mansedumbre es porque algo está estorbando ahí y se tiene que desechar, porque eso puede salvar el alma de alguien. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que la persona que diga que es sabia, que es entendida. ¿Quién es sabio y entendido? Pues mostremos nuestra buena conducta con obras en sabia mansedumbre. Ahí está clara la palabra, ¿ya? No podemos jactarnos y decir que soy sabia, o esta persona tiene mucha sabiduría. Sí, puede haber sabiduría, pero no puede despegarse la sabiduría de la mansedumbre, ya, porque muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Acá el apóstol dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es? Entonces muestra. ¿Tú eres sabia? ¿Eres entendida? Ok, muestra tus obras, muestra tu buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice. Primera de Pedro 3:13. Primera de Pedro 3, del 14 al 15. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, porque tanto nos
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien, o sea, más si alguna cosa padecéis, si sufrimos algún agravio, si estamos en algún momento que estamos siendo confrontados por alguna persona que es contraria a la verdad, que nos está, de alguna manera, está altercando con nosotros, tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Somos bienaventurados cuando eso suceda, dice la palabra. Por tanto, no os amedrentéis, no tengamos miedo. Dice, no tengamos miedo por temor de ellos, ni os conturbéis. No tengamos miedo, hermanas. ¿Ya? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La meta es santificar al Señor en nuestros corazones. ¿Ya? Y vamos a estar preparadas para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparadas también, lógicamente, con la palabra, y tenemos que estar preparadas con nuestra compostura. O sea, no nos vamos a poner a pelear, a discutir, a gritar, porque eso al final va a ser para perdición de los oyentes. Tenemos que presentar todo esto con sabia mansedumbre. Colosenses 3, 12 al 13. Dice Colosenses 3, 12 al 13. Estoy tratando de darles cada pues parte de lo que viene a llenar este fruto del Espíritu. Colosenses 3, 12 al 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso ya lo habíamos visto. Y después Gálatas 6, 1 al 5. Gálatas 6, 1 al 5. Gálatas 6 vamos a irnos hasta el 1 nomás. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que si nosotros vemos a alguien que está mal, que está pecando, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que amonestarle, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No lo vamos a hacer pues difamándole, no lo vamos a hacer gritándole, no lo vamos a hacer pues con ira, con el fin de aplastarlo y hundirlo. No lo vamos a hacer así. Acá la palabra claramente dice, restáurale con espíritu de mansedumbre. Considerando, tenemos que tener en cuenta que a nosotros mismos, que no vaya a ser que nosotros también seamos tentados en lo mismo y vayamos a caer. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con eso. La palabra templanza, que es la palabra ekrateia, que significa dominio propio, continencia, maestría, autocontrol, dualidad del humano que induce a usar o hacer las cosas con moderación. La virtud del que domina sus deseos y pasiones, especialmente los apetitos sensuales. En Hechos 26, 25. Hechos 26, 25. Dice, mas él dijo, acá es Pablo, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Acá el mismo Pablo habla con cordura, con moderación, con templanza, con dominio propio.
con maestría, con autocontrol. Qué importante es eso, ser dueñas de nosotras mismas. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A mí me gusta mucho este versículo, porque, bueno, uno de nuestros enemigos más grandes es el temor. Y gracias a Dios, Él no nos lo dio. No nos dio espíritu de temor. Nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Podemos tener dominio propio. Podemos nosotras ser dueñas de nosotras mismas porque el Señor así nos hizo. Nosotras, el Señor nos dio la autoridad, nos dio la libertad de tener ese control y lo hace a través de su espíritu. Él nos ha dado la fuerza, Él nos ha dado la autoridad y gloria a Dios por eso. Andemos en la libertad que el Señor nos ha dado, hermanas. Si nos vamos a Gálatas, bueno, a ver acá. Así que cada uno se mete. Amén. Si nos vamos a Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. Gálatas, yo creo que eso ya lo habíamos. Pues sí. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, hermanas, yo lo que veo acá, el Señor nos ha dado el fruto de su espíritu. Ya hemos visto lo que es el fruto del espíritu. Ya todo hemos visto uno por uno. El amor, gozo, paz, paciencia. Es uno solo. Pero en ese uno solo entra todo esto. Tiene que entrar todas estas bendiciones, todas estas virtudes, todas estas bendiciones. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, nosotros corríamos bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 3:1. Si nos vamos a Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os hechizó? O sea, ¿qué es lo que está pasando para que el fruto del Espíritu no pueda desarrollarse, no pueda crecer como debería de ser? Es porque algo puede estar estorbando. Tenemos que examinar qué es lo que está estorbando. De repente, pues como está acá en Gálatas 5:20, puede haber, en Gálatas 5:19, puede haber adulterio, puede haber fornicación, puede haber inmundicia, puede haber lascivia, puede haber idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, puede haber envidias, puede haber homicidios, puede haber borracheras, orgías, puede haber cosas tan metidas que nosotros no nos damos cuenta. Hay muchas veces, hermanas, que nosotras tenemos que hasta ayunar para que el Señor nos muestre, nos hable. A veces puede usar una situación. Nosotras tenemos que estar meditando siempre en las circunstancias, en las cosas que el Señor permite que vivamos y sobre todo estar examinándonos a nosotras mismas. Hay una oración que dice, escudriña mi corazón, Señor, escudriña. Tú eres el que escudriña nuestros corazones y que nos revele. Y el Señor nos va a revelar y a veces nos va a revelar y no nos va a gustar. A veces nos va a decir las cosas y de repente vamos a entrar en una negación. Pero a veces van a haber cositas que están ahí metidas, muy sutiles, muy escondidas. Y uno se va a preguntar, Señor, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué yo hablé de esta manera? ¿Por qué de pronto me puse de mal humor? ¿Por qué de pronto me entristecí? Tenemos que estar examinándonos siempre. Entonces, cuando nosotros lleguemos a la raíz de un comportamiento, de una conducta o de algo que ha sucedido y que no haya sido bueno, entonces cuando lleguemos a la raíz, ¿por qué? Entonces ahí va a estar la respuesta. Entonces nosotros tenemos que renunciar a eso.
pedir perdón a eso y renunciar, desligarnos de lo que sea, por ejemplo, si es algo egoísta, algo que nosotros, pues un espíritu egoísta, entonces tenemos que renunciar, desligarnos y echar fuera todo eso de nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ustedes van a ir viendo cómo va a empezar a fluir. Verdaderamente el fruto del Espíritu va a empezar de una forma tan natural, tan suave, porque así son las cosas del Señor. Eso fluye. A veces uno simplemente hay un gozo que uno no entiende por qué. Y uno hace las cosas, lo que antes de repente uno estaba como un poquito como pegado al dinero, en el sentido de que voy a voy a compartir esto con esta persona y espero que no se me acabe, o espero que de repente, pues, uno lo hace, lo puede haber hecho Dios conoce el corazón de la persona, de repente uno lo hace pero con ese recelo, y, y de pronto cuando uno ya da, no lo hace así. Lo hace contenta, lo hace como el Señor quiere, con ese espíritu correcto, porque eso es hacer las cosas en ese espíritu correcto. Entonces hay un gozo, hay paz, uno está fluyendo en amor, uno está fluyendo en benignidad, uno quiere lo mejor para esa persona, y el Señor al final se encarga y suple lo tuyo, porque tú fluiste también en el amor ágape, fluiste en el amor que se desprende, que no busca lo suyo, sino que da. Uno ahí empieza a fluir en el amor de Dios. Si buscamos en 2 de Timoteo 1, del 8 al 13. Del 8 al 13. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Así que no nos avergoncemos, hermanas, de dar testimonio del Señor. En todo tenemos que fluir, fluyamos. Simplemente, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres, y Señor, yo te doy gracias por el fruto de tu Espíritu. Te doy gracias, Señor, y examinémonos que estemos fluyendo. Eso debe de ir. Si antes éramos como Moisés, que nos airábamos en un comienzo, pero miren cómo terminó. Esa debe ser nuestra meta. Y cómo habrá sido el Señor Jesús. El Señor Jesús, pues, como Él mismo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces aprendamos de nuestro Señor. 2 de Timoteo 1:14. 2 de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice el buen depósito, la buena confianza sagrada, lo que está comprometido. Dice, es un conjunto de cosas del mismo tipo que se ha depositado en un lugar. El depósito es algo que está acumulado. O sea que guardemos el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotras. Si el Señor nos ha dado algo, nos ha dado el fruto, ¿no? El fruto de su Espíritu, y tenemos, eso nos lo ha dado. Entonces el fruto del Espíritu está allí, y eso se debe de ver, y eso debe de crecer, eso debe de salir, se debe de ver el fruto del Espíritu en un hijo de Dios. Entonces, si el Señor, eso es lo que está esperando, eso es lo que se espera de un hijo de Dios, y el Señor, nuestro Padre, eso es lo que está, como decir, Él está viéndonos, y así va a ser glorificado y santificado su nombre a través de nosotras. Entonces, nosotras tenemos que tener en cuenta lo que Él ha depositado en nosotras. Él nos ha dado su Espíritu ha sido derramado en nosotras. Entonces tenemos que fluir en eso.
y tenemos que estar conscientes. Así que, hermanas, yo he tratado de darles esto para entrar en conciencia de lo que el Señor ya nos ha dado y entender si es que no estamos fluyendo como debería de ser. Examinemos nuestro corazón, examinémonos, que el Señor nos hable, que el Señor nos diga, permitamos, escuchémosle, aprendamos a escuchar a nuestro Señor, aprendamos a entenderlo. Dice la palabra de Dios que si en algo tenemos que gloriarnos es en entenderle y en conocerle. Entonces, aprendamos a escucharle, primeramente a través de su palabra, meditémosla. Entonces, si no estamos fluyendo en algo, ¿por qué? Y si el Señor, por su bendita misericordia, nos hace ver lo que tenemos ahí, entonces tenemos que rechazar, tenemos que desligarnos, tenemos que pedirle perdón, tenemos que, como dice la palabra, acuérdense que los enemigos de nuestras almas no son las personas. Si alguien viene y quiere algo contra uno, o sea, y nos pincha, tenemos que nosotras entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos que entender el espíritu de esa persona, ver qué es lo que está pasando y entender, ¿ya? Y que el Señor nos haga verdaderamente. La humildad es muy importante, hermanas. La humildad, porque si el Señor te hace ver algo, tenemos que tratar a esa alma con humildad, primeramente delante del Señor, pero no jactándonos que yo, como decir que yo soy, bueno, yo sí tengo esto y tú no, sino verdaderamente en humildad, porque también el Señor nos ha rescatado. Nosotros también hemos estado mal y el Señor en su infinita misericordia nos rescató. Así que, bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Simplemente por gracia recibimos y por gracia damos, y todo esto es algo que estamos aprendiendo, y creo que estamos aprendiendo juntas por la gracia de nuestro Señor. El Señor también a nosotros nos hace andar y nos hace aprender. Y yo le doy la gloria a Dios por ustedes, hermanas, que están escuchando, que están aprendiendo, que juntas estamos en este peregrinaje. Y gracias a nuestro Señor por todo esto. Bendecidas mis hermanas, que sean fortalecidas y edificadas con esta palabra.